La historia de nuestro país es fascinante, pero hay muchos datos, muchas anécdotas, muchos hechos que no conocemos. Felizmente está Bruno Pollack, que no solamente es abogado y poeta, sino ya ha publicado 4 libros que tienen que ver con la historia de nuestro país y con hechos que no conocemos. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias, bienvenido a esta agenda. Cuéntame de este último libro Gracias. tuyo, Los momentos estelares de la independencia del Perú. Sí, ese es un libro que he trabajado con un amigo que se llama Mario Pera, que también es abogado, historiador del derecho, y son las conversaciones que hemos tenido durante mucho tiempo acerca de muchos temas o personajes de la independencia del Perú, los cuales no han sido muy tocados, ¿no? Y Ujú. que son siempre discutibles y que son muy interesantes, ¿no? Entonces nosotros hemos creado hemos revisado, hemos visitado estos 16 momentos o personajes y hemos hecho este libro que es Momentos Estelares, la Independencia del Perú. Hay un montón de momentos, como tú has dicho, muy curiosos, muy interesantes, ¿no? Sí, Que sí. vale la pena revisar. Por ejemplo, ¿quién fue el esclavo que logró ser líder independentista? Es un hecho, yo recuerdo que hacía hace tiempo un montaje que se llamó Perú Jajá, en el que tuvimos que investigar con Mario de la Cuba varios momentos y hablábamos justamente de todos los presidentes que tuvimos en un momento en el que era golpe, golpe de Estado, golpe, y teníamos cualquier cantidad de presidentes, más o menos Totalmente, a lo que está pasando por estos años. Eh, totalmente. Si uno, Carlos, revisa un poco, solamente por poner un historiador que es básico, que es Jorge Basadre, y uno revisa la historia de la República, ve que estamos igual, que no hemos cambiado, ¿no? no hemos Que los golpes cambiado de nada. Estado se suceden ¿no? Uno tras otro y siempre estamos en zozobra y siempre estamos como comenzando la República nuevamente ya a los 200 y tantos años, ¿no? Y Es interesantísimo, ¿no? Es curioso, un poco triste también, pero muy curioso, ¿no? Tú te ahora, perdón. ahora, tú que has estudiado la historia, que has investigado sobre la historia y sobre los hechos menos difundidos o poco conocidos, ¿crees que hemos avanzado en algo como república? Sería un poco como pesimista decir que no, ¿no? Yo creo que el Perú tiene muchos puntos muy interesantes en estos más de 200 años hemos creado una cultura de repente inmaterial, la cultura inmaterial, la música, la cultura peruana, la comida, que es cultural también, la poesía, la literatura, ¿no? Es riquísima en el Perú, es espectacular, ¿no? Estamos a, Sí, a la par de cual. Un poeta que de repente conoce Rodolfo Nostroza decía que sí, las dos cosas más importantes del Perú eran su cocina y su poesía, ¿no? ajá. Y es cierto, estamos a la altura mundial en muchas cosas, ¿no? Y claro, en la política todavía estamos en debe, es cierto, ¿no? Y todavía no nos amalgamamos como una real democracia después de casi un poquito más de 200 años y es una deuda que tenemos muy grande, ¿no? Este libro lo has trabajado junto con Mario Pera, ¿verdad? Sí, sí, lo hemos hecho yo con Mario Pera, hemos debatido, somos amigos además desde la universidad, hemos estudiado Derecho juntos, Ujú. y son temas que desde ese tiempo hemos venido debatiendo, ¿no? Debatiendo, conversando, entonces hemos tenido la posibilidad de armarlo en libro y publicarlo, ¿no? Estos momentos estelares de la independencia. ¿Cuál de los momentos que narras en este libro que ya está a la venta en todas las librerías y supongo que también online para que pueda llegar a tu casa tranquilamente? ¿Cuál de los momentos ha sido el que más te impactó o el que recuerdas eh, eh, con mayor sorpresa, curiosidad o importancia? Sí, bueno, ya que veníamos un poco hablando de esto de cómo el Perú todavía no llega a amalgamarse totalmente como democracia, hay un tema que discutimos con Mario en el libro que es, por ejemplo, cuando se da la independencia, el Perú tenía 2.240.000 kilómetros cuadrados, Ujú. ¿no? Eso es lo que heredó el Perú, el territorio heredado, ¿no? Como democracia, como. Pero ahora mismo tenemos casi 1.300.000, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con ese millón de Millón, kilómetros cuadrados? sí. No, es un debate interesante, no es que el Perú realmente haya tenido siempre el dominio de ese gran territorio virreinal, pero cómo también la desidia de las autoridades, el poco interés, por ejemplo, por el territorio amazónico, ¿no? Que está casi votado, es un poco ahí el patio trasero de Lima, ¿no? Que en Ujú. Lima sucede todo, pero la Amazonía está ahí casi votada y hemos perdido un gran territorio amazónico, ¿no?
Y entonces es un tema que puede ser un poco difícil de tocar, un poco agrio para nosotros, pero es uno de los temas que más me ha importado, ¿no? ¿Por qué hemos perdido tanto, ¿no? Y por qué, por ejemplo, Carlos, siempre está en nuestro imaginario la Guerra del Pacífico, ¿no? Que es un tema que a mí me importa mucho, cuando al final el territorio que hemos perdido en la Guerra del Pacífico es mucho menor, por ejemplo, que el territorio que hemos perdido con Brasil, ¿no? Ujú. O con el trapecio de Leticia con Colombia, que se hizo una guerra que casi pasó desapercibida y de la cual nadie habla, ¿no? Que se regaló prácticamente un trapecio ahí, ¿no? Contra Colombia. El trapecio de Leticia. Oye, Bruno, ¿y tú crees que Mm. leyendo este cuarto título tuyo, junto con Mario Pera, Momentos Estelares de la Independencia del Perú, nos va a ayudar a entender un poco quiénes somos en este momento como sociedad? Es lo que quisiéramos, de hecho, Carlos, ¿no? Un poco abrir el debate, conversarlo. Yo pienso que no hay mejor manera que entender algunos procesos o cosas en los cuales todavía estamos como sociedad o país entrampados, que debatir temas, ¿no? Que pueden ser un poco complicados, ¿no? Ujú. Y yo creo que sí, esa es un poco nuestra idea, ¿no? Narrar de una manera no tan complicada quizá y debatir en este libro algunos temas como el que estamos conversando y que sea posible que se conversen, que se hablen, que la gente en sí los tenga presentes y poder mejorar, ¿no? Y poder seguir hacia adelante. Yo creo que lo que está atrás ya está, ¿no? Pero seguir, ¿no? ¿Quién fue el presidente más joven del Perú, por ejemplo? ¿Fue Alan García en su primer gobierno? No, 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 claro, interesante. El presidente más joven fue Felipe Salaverry, Ok. ¿no? Él fue presidente a los, me parece, 28 años, Wow. en 1800, perdón, ¿Y, y, y, en, y qué tal lo hizo? bueno, fue como conversábamos antes también, uno de los momentos más tumultuosos, ¿no? Lleno de guerras, de revoluciones, de cosas. Entonces, poder decir que lo haya hecho bien o mal es un año de guerras, ¿no? Y de revoluciones, porque solamente estuvo un año. Ujú. Y es interesante porque él sí fue el presidente más joven y fue fusilado además por la mar, ¿no? En Arequipa. Y lo Y interesante perdón, para terminar, lo sí, interesante de su fusilamiento es que, claro, cuando alguien lo fusilan a él y a 8 de sus mandos superiores, y mueren todos los mandos, todos los generales, y él queda vivo en el fusilamiento, ¿no? Él no wow. muere. Y claro, Lamar, que era el que había mandado este fusilamiento, dice, no, o sea, en verdad él debería haber salido libre porque las normas, ¿no? Las normas no escritas dicen que te fusilan y si no te dan o no mueres, vives, ¿no? Ajá. Pero lo bueno, tanto lo odiaba que La lo mar. volvió a fusilar dos Lo... veces. Qué horror. Qué horror. ¿Y quién fue el esclavo que logró ser líder independentista? Porque yo tenía también en esta obra, en este montaje de teatro, que fue muy exitoso, contábamos que había un afrodescendiente como presidente del Perú. ¿Existió? Para comenzar, el primero que me dijiste que fue Cayetano Quirós, ¿no? Ok. Cayetano Quirós fue un montonero de Ica que primero fue esclavo y luego se unió pues al proceso independentista, ¿no? Y lo hizo tan bien que luego tuvo un pequeño ejército auspiciado, ¿no? Ayudado, apoyado por el propio San Martín, ¿no? O Ujú. sea, y fue muy interesante, ¿no? Fue muy interesante el despliegue de Cayetano Quirós, que lo mencionamos aquí, y que claro, siempre hablamos de independencia de, bueno, de grandes generales, San Martín, etcétera, que sin duda se lo merecen, pero también hay muchos personajes muy, como el propio Cayetano Quirós, ¿no? Que, Ajá. que no fue tan tomado en cuenta, ¿no? ¿Quién fue la mujer precursora de la independencia? Bueno, la mujer precursora de Venecia por autonomacia, María Parado de Bellido, ¿no? Ujú. Definitivamente, Que también es para mí, ¿no? que también es parte de las historias que se cuentan en este libro imperdible, si es que te interesa, te apasiona, tienes curiosidad por la historia de nuestro país, o si quieres entender un poquito por qué somos como somos, es bueno ir al pasado, retroceder un poco. Este es tu cuarto título y todos tienen que ver con historia, Bruno. Sí, yo como te decía soy abogado y además historiador del derecho, ¿no? Entonces Ajá. mi tema más importante siempre ha sido la guerra del Pacífico y siempre también el debate de esto, como habíamos hablado, Carlos, del Perú, ¿no? Ajá. Cómo presentar los temas, cómo debatirlos, ¿no? Para poder justamente pues mejorar, para poder salir adelante, para ver cómo podemos espiar ciertos demonios que nos persiguen hace 200 años. Ujú. Sí, es mi cuarto libro y como te decía, en principio pues visito la guerra del Pacífico, ¿no? Hace muy poco la Católica, dirigidos por Roberto Ángeles, hizo un montaje muy interesante Mm. en el que mezclaba no recuerdo el nombre del montaje, pero era justamente con la Facultad de Derecho.
hablaba sobre un tema, no sé si recuerdas, sobre un juicio Claro. dentro de la historia del No, Perú. el monstruo de Armendáriz, ¿dices? No, 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 no. El Monstruo de Armendáriz Ah, está en temporada ahora mismo, claro. pero Que hay que verla, yo ¿y qué la fui a ver tal? en el estreno y Ajá, está muy está buena, muy ¿no? buena, muy buena. Sí, sí, Está muy sí. Y buena. también tiene esto que estábamos conversando, ¿no? Cómo ver la injusticia, ¿no? La injusticia, pues, y el racismo muy grande, pues, también en el Poder Judicial, ¿no? Es muy interesante esta obra, El monstruo de Armendáriz. Está, creo que en la Está en la Pacífico, ¿no? Pacífico, en el Centro Cultural de la Pacífico. Vayan a verla. Es Sí. una obra dirigida por Malcolm Malca. Momentos estelares de la independencia del Perú es un texto que tienes que tener. ¿Dónde lo podemos encontrar, Bruno? En todas las librerías, Carlos, está en El Virrey, está en Crisol, está en Sur también, y como dices, también se puede pedir a casa, ¿no? Hay una buena librería que se llama El Buen Salvaje, que es una librería Sí, web, en la cual puedes también solicitar los libros y te lo llevan a la casa, y hay bastante descuentos, dicho sea de paso. yo tengo el mío, gracias a la editorial, pero justamente por estarlo ojeando ayer en la noche me lo olvidé. Por algo será, Ah, pero para algo será, por algo será, para comprar otro. para no perderlo en el taxi, sí. Bruno, muchísimas gracias y felicitaciones por el trabajo que haces. Ojalá que vengan más títulos porque yo tengo la idea que la historia que nos han contado en el colegio o la historia que hemos escuchado de nuestro país no es necesariamente la correcta. Hay que, hay que tener historiadores jóvenes, modernos, con otro pensamiento como el tuyo, para poder entender un poquito más de nuestra historia y para poder entender quiénes somos ahora mismo. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, es cierto, para terminar, hay que un poco desmilitarizarle la heroicidad, ¿no? Es un poco Sí, difícil la frase, pero exactamente, mucho pues. militar ya, ¿no? Muchas plazas de militares, ¿no? Sí, Por claro. ejemplo, el Perú o Lima le debe una gran plaza a Túpac Amaru Ujú, y Micaela Bastidas, por ejemplo, ¿no? ujú. En una ciudad de Lima que es muy virreinal y muy pegada siempre a los militares limeños. A mí, por ejemplo, en el colegio me enseñaron, y esto es verdad, que los incas eran altos, fuertes, como dioses, y que por eso las Claro, escalinatas de algunas ruinas eran altas. Entonces, claro. entonces uno pues, se pone a pensar, ¿y por qué yo mido pues 1,70 m o menos, ¿no? Sí, sí, siempre yendo a la estética europea, eso sí, ¿no? Claro, Innegable. Claro. claro, que eran gigantes, mitológicos, y no, Como, pues, ¿no? como Jesús, ¿no, Carlos? Que lo ponen como un rubio de ojos claros, delgado, Claro, ¿no? claro. Y nada, que ya se sabe que no es así, ¿no? Pero que igual seguimos con los Cristos crucificados, pues rubios europeos. Sí. Exactamente. Bueno, Bruno, muchísimas gracias. Y busquen, por Muchísimas gracias, favor, Carlos. voy a repetir el título, Momentos Estelares de la Independencia del Perú. Es el último libro de Bruno Pollack y los invito también para que revisen otros textos de Bruno, como El último virrey del Perú, La ciudad que no existe, Mujeres que forjaron el Perú y ahora Momentos Estelares de la Independencia de nuevo. Chau, Bruno. Chao, Carlos, gracias. Ya Gracias nos a vemos. todos. Chau, chau. Muchas gracias.